Juan Lobato ha llegado al Tribunal Supremo con una carpeta del Partido Socialista en la mano, preparado para hacer su declaración ante el juez que ha dejado a su partido en una situación muy comprometida. La escena no pasó desapercibida, ya que la carpeta que llevaba parecía casi una burla hacia el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y los altos mandos de su formación política. La imagen no podía ser más simbólica, un documento relacionado con el Partido Socialista en manos de Lobato, quien no dudó en dejar claro que el contenido de esa carpeta era tan revelador que podría destruir por completo la imagen pública del partido. Este acontecimiento se produce en pleno Congreso del PSOE que se está celebrando en Sevilla, un evento de máxima importancia para el partido, lo que añade aún más carga simbólica a lo sucedido. De alguna manera, la situación parecía tener la marca de una especie de venganza personal por parte de Lobato, quien, tras haber sido linchado por su propio partido en los últimos días, decidió utilizar esta oportunidad para sacar a la luz una serie de pruebas que pondrían en jaque a la cúpula socialista. Antes de continuar, suscríbete si quieres apoyar a España y que esto le llegue a más españoles. Sánchez Acera, una de las figuras clave del entorno político cercano al presidente Pedro Sánchez, había confirmado a Lobato que la rueda de prensa en la que se abordaría el asunto de la filtración estaba programada para las 10 de la mañana. Además, le indicó que, para ese momento, El Plural, un medio de comunicación relevante en el panorama informativo español, ya habría hecho pública la noticia. Esta confirmación era crucial, ya que le otorgaba a Lobato la libertad para hablar sin restricciones sobre el polémico correo electrónico que había sido filtrado y sobre las implicaciones políticas que éste podría tener. Con el respaldo de esa filtración inminente, Lobato sabía que podía abordar el tema con total claridad, sin que su intervención fuera vista como una simple respuesta a una filtración de información proveniente de fuentes externas o, peor aún, como una reacción tardía a un escándalo ya mediáticamente explotado. En ese preciso momento, Lobato comprendió que tenía vía libre para exponer lo que él consideraba no solo un error administrativo, sino una maniobra política orquestada desde lo más alto del gobierno socialista. La filtración, más que un simple traspié informativo, era una pieza dentro de un engranaje político mucho más grande que él ya había comenzado a desenmarañar. Sabía que su intervención en la rueda de prensa podría ser un punto de inflexión en un tema que, a su juicio, había sido manipulado intencionadamente para desestabilizar el panorama político español. La decisión de Lobato de hablar abiertamente del correo electrónico, por lo tanto, no solo respondía a un interés personal o profesional, sino que también tenía un componente de denuncia pública ante lo que él interpretaba como una maniobra de control político. La filtración de estos correos electrónicos, junto con la entrega de la carpeta al juez, marcó un antes y un después en la política española. Este evento desencadenó un intenso debate público y mediático sobre la gestión de la información dentro de las instituciones gubernamentales, así como sobre el uso y abuso de datos personales con fines políticos. La revelación de que el gobierno de Pedro Sánchez ya tenía acceso a la correspondencia privada de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, mucho antes de que los medios de comunicación lo hicieran público, levantó serias preocupaciones sobre los límites éticos y legales de las prácticas del Ejecutivo socialista. La revelación de esta información no solo sembró dudas sobre la legalidad de la obtención de estos datos, sino que también provocó una oleada de inquietudes sobre el respeto a la privacidad y la confidencialidad de la correspondencia personal en un contexto de lucha política. El impacto inmediato de la filtración fue significativo, no solo por la magnitud de las implicaciones que conllevaba en términos de privacidad, sino también por las repercusiones políticas que tuvo en el Partido Socialista. La credibilidad del gobierno de Sánchez se vio gravemente afectada, ya que la filtración sembró la duda sobre la integridad de las instituciones gubernamentales y sobre la posible utilización de la maquinaria estatal para fines partidistas. La acusación de que se habían vulnerado los derechos de privacidad de una persona cercana a la oposición, en este caso, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, se sumó a un clima de creciente desconfianza hacia las élites políticas, tanto en el ámbito de la gestión de la información como en la utilización de los recursos del Estado para obtener ventajas electorales. Este suceso desató un verdadero torbellino mediático que, con el paso de los días, no hizo sino crecer. La filtración no solo se convirtió en un tema central de debate en los medios de comunicación, sino que también provocó una avalancha de reacciones en el ámbito político. Muchos en la oposición, y en especial dentro del Partido Popular, acusaron al gobierno de Sánchez de utilizar prácticas inaceptables en una democracia, mientras que sectores dentro del propio PSOE intentaron desvincularse de la filtración,
subrayando la importancia de llevar a cabo una investigación imparcial. Sin embargo, la controversia no se limitó solo a los partidos políticos. La opinión pública se dividió entre quienes veían la filtración como un acto de corrupción y abuso de poder y quienes consideraban que era simplemente una estrategia política para sacar a la luz aspectos oscuros de la gestión de la oposición. La pregunta que ahora se planteaba en la arena política era si las acusaciones de Lobato sobre manipulación y abuso de poder llegarían a probarse en los tribunales. Muchos analistas políticos y expertos en derecho constitucional se preguntaban si el caso tomaría una dirección judicial o si, por el contrario, se quedaría en el ámbito de las especulaciones y teorías conspirativas. Las sospechas que Lobato había sembrado sobre la manipulación de la información y el posible uso del aparato estatal con fines políticos generaron una creciente tensión, y muchos empezaron a cuestionar si el poder ejecutivo del país se estaba desviando de su misión institucional hacia la utilización de sus recursos para fines partidistas. Lo que parecía claro, al menos en ese momento, es que el caso había abierto una nueva etapa en la política española, marcada por una creciente desconfianza entre los ciudadanos y sus gobernantes. En este nuevo escenario, las fronteras entre lo público y lo privado, entre la política y la justicia, se estaban difuminando cada vez más, lo que generaba una gran incertidumbre sobre la dirección que tomaría la política española en los próximos años. Los partidos políticos se encontraron en una situación complicada, ya que el asunto no solo afectaba al gobierno de Sánchez, sino que también tenía el potencial de cambiar la manera en que se percibía la gestión de la información y el uso de los recursos públicos en el futuro. Este caso no solo expuso las posibles irregularidades del gobierno, sino que también reveló las tensiones internas dentro de los propios partidos políticos, especialmente dentro del PSOE, donde algunos sectores veían con recelo la utilización de tácticas tan arriesgadas y poco transparentes. Para muchos, el asunto no se limitaba a una simple filtración, sino que era la punta del iceberg de un sistema más amplio de manipulación informativa y política que podría tener repercusiones mucho más profundas. A medida que la investigación avanza y los tribunales deciden cómo manejar las acusaciones de Lobato, la presión sobre el gobierno y la clase política española sigue creciendo. Sin embargo, la pregunta sigue siendo si este caso, con sus implicaciones éticas, legales y políticas, será una simple anécdota en la historia reciente de España o si, por el contrario, marcará un cambio de paradigma en la relación entre las instituciones del Estado y la ciudadanía. Lo que es seguro es que el futuro de la política española se jugará, en parte, en la resolución de este escándalo y en la respuesta que se dé a las acusaciones de abuso de poder y manipulación informativa. En otro fragmento de los intercambios de mensajes entre Lobato y Sánchez Acera, la conversación toma un giro crucial, revelando no solo una intrincada estrategia de manejo de la información, sino también la creciente incertidumbre que rodea el caso. Lobato, claramente preocupado por los giros inesperados de los acontecimientos, plantea una pregunta clave sobre la autenticidad y la relevancia de una carta que parece haber estado en el centro de la controversia. En su mensaje, Lobato interroga a Sánchez Acera: ¿se puede sacar? ¿Quién miente, señora Ayuso, usted o su novio? Esta pregunta no es solo un intento de obtener claridad sobre la carta en cuestión, sino que pone en duda de forma directa la veracidad de las afirmaciones de Isabel Díaz Ayuso, quien había hecho públicas ciertas declaraciones que ahora se veían comprometidas por la aparición de este documento. La pregunta de Lobato es tajante y directa, sugiriendo una falta de confianza en la versión oficial de los hechos que Ayuso había presentado. La inquietud de Lobato se intensifica aún más cuando, en otro mensaje, plantea una cuestión aparentemente más técnica pero igualmente crucial: ¿la carta no tiene fecha? ¿Cómo la tenemos? La ausencia de una fecha en el documento es vista como un posible punto débil en la narrativa oficial que se estaba intentando construir a través de los medios de comunicación. Para Lobato, la falta de un dato tan básico como la fecha de emisión del correo electrónico podría socavar la credibilidad del documento y, por ende, la versión oficial que se había comenzado a difundir. La carta, al no estar fechada, podría abrir la puerta a interpretaciones que la presentaran como un documento manipulado o, al menos, cuestionable en términos de su origen y su contexto. En este punto, Lobato está claramente buscando obtener más información sobre la carta para entender mejor cómo esta pieza clave podría ser utilizada en la estrategia mediática que estaban diseñando. Sánchez Acera, por su parte, responde con calma, pero su tono refleja un conocimiento de la gravedad de la situación. En su respuesta, confirma que la carta ya ha sido filtrada a los medios de comunicación.
Esta información es crucial, ya que implica que el documento ya no es algo privado o limitado a un círculo estrecho, sino que está a punto de ser de dominio público. La filtración de la carta a los medios, según Sánchez Acera, hace que el asunto se haya convertido en un tema de debate público inmediato, lo que obliga a Lobato a reaccionar con rapidez y precisión. La estrategia de Sánchez Acera es clara: debe tranquilizar a Lobato, asegurándole que, aunque la situación es tensa, la carta está en circulación y ahora es una herramienta potencial que podría ser utilizada en su favor. La conversación, sin embargo, no se limita a la simple confirmación de que la carta ha sido filtrada. A medida que avanza, se hace evidente que ambos protagonistas están discutiendo no solo la validez del correo electrónico, sino también cómo manejar su aparición pública para que se ajuste a la narrativa que desean presentar. Sánchez Acera le asegura a Lobato que, en caso de que los medios ya hayan tenido acceso al correo, este podría ser utilizado como evidencia en su próxima rueda de prensa. Vamos a verlo para que estés más respaldado, le dice Sánchez Acera, sugiriendo que la carta puede ser una pieza clave para reforzar la versión de los hechos que Lobato desea transmitir al público. La afirmación de Sánchez Acera es un intento de ofrecer seguridad a Lobato, indicándole que, si la situación se desarrolla como se espera, la carta podría ser presentada en la rueda de prensa como un respaldo legítimo a su postura. Lobato, sin embargo, sigue mostrando dudas y desconfianza. A lo largo de la conversación, la preocupación de Lobato se va incrementando, especialmente en relación con la posibilidad de que la carta sea interpretada de una manera que podría perjudicar su posición. En un momento particularmente tenso de la conversación, Lobato expresa su temor de que la carta pudiera dar la impresión de haber sido entregada por la Fiscalía, lo cual podría ser un golpe significativo para su credibilidad. Sí, por favor, es buena para explicar en la rueda de prensa con la propia carta, pero necesito saber de dónde la saco, porque si no parece que me la ha dado la Fiscalía, señala Lobato. Esta declaración refleja el dilema en el que se encontraba. Si la carta provenía de una fuente oficial como la Fiscalía, podría implicar que la filtración era parte de una estrategia institucional o de un intento de manipulación por parte de las autoridades judiciales. Lobato teme que la carta, lejos de ser una prueba que lo respalde, podría terminar siendo vista como un instrumento que lo vincula con instituciones que no desea asociar a su versión de los hechos. Este intercambio de mensajes es una muestra clara de la presión y la incertidumbre que ambos protagonistas estaban experimentando. A lo largo de la conversación, se observa un esfuerzo por parte de Sánchez Acera para tranquilizar a Lobato, mientras que este último se muestra cada vez más precavido en cuanto al uso que se pueda hacer de la carta. Lo que en un principio parecía ser un simple documento de respaldo, se convierte en una pieza clave en una intrincada trama de poder, comunicación y estrategia política. Lobato está preocupado por las implicaciones legales y mediáticas que el uso de este documento podría acarrear, especialmente si se percibe que la carta ha sido entregada por una institución oficial, lo que podría deslegitimar su narrativa y dificultar aún más su posición en los medios y ante la opinión pública. A medida que la conversación avanza, se hace evidente que ambos están intentando anticipar cada posible reacción de los medios y del público en general. En ese sentido, la carta no es solo un documento, sino un símbolo del manejo de la información y la construcción de la narrativa que cada uno de los involucrados intenta imponer. Mientras Sánchez Acera le asegura que la carta puede ser utilizada para respaldar a Lobato, este último sigue pidiendo claridad sobre la procedencia y el contexto del documento, ya que cada detalle podría ser crucial en la batalla mediática y política que se avecina. El diálogo entre Lobato y Sánchez Acera no solo refleja la tensión propia de una situación política compleja, sino también la creciente preocupación por las consecuencias de cada acción, cada filtración, y cada palabra que se publique. En este contexto, la carta se convierte en un objeto de disputas, en un testimonio de la lucha por el control de la narrativa, que podría marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en la gestión de una crisis política. Sánchez Acera le confirma que la rueda de prensa está programada para las 10 de la mañana, y que para esa hora el Plural ya habría filtrado la noticia. Esto dejaba a Lobato con libertad total para hablar sobre el correo electrónico y las implicaciones que éste podía tener en la política nacional, sin temor a que su intervención fuera vista como una simple respuesta a una filtración externa. En ese preciso momento, Lobato sabía que tenía vía libre para abordar el tema públicamente y exponer lo que consideraba una maniobra política que había sido orquestada desde el corazón del gobierno socialista.
La filtración de estos mensajes y la entrega de la carpeta al juez marcaron un punto de inflexión en la política española, desatando un debate intenso sobre la gestión de la información en el seno del gobierno y sobre el uso de los datos personales con fines políticos. La revelación de que el gobierno de Pedro Sánchez ya tenía acceso a la correspondencia privada de la pareja de Ayuso mucho antes de que se hiciera pública en los medios genera una enorme preocupación, ya que plantea serias dudas sobre el manejo ético y legal de la información por parte de las instituciones. El impacto de esta filtración no solo ha afectado a la imagen del Partido Socialista, sino que también ha desatado un torbellino mediático que sigue creciendo. La pregunta ahora en la arena política es si las acusaciones de Lobato sobre manipulación y abuso de poder serán probadas en los tribunales, o si, por el contrario, quedarán en el ámbito de las especulaciones y las teorías conspirativas. Lo que parece claro es que el caso ha abierto una nueva etapa en la política española, en la que las fronteras entre lo público y lo privado, entre la política y la justicia, se están difuminando cada vez más.